Esta semana vamos a trabajar el tema 9: revolución liberal en el reinado de Isabel II, carlismo y guerra civil, así como construcción y evolución del Estado liberal. Este tema es importante, es un clásico dentro de la selectividad de todos los años. Comenzaremos por la introducción. En 1833 moría Fernando VII y se iniciaba un cambio de tendencia en España con la introducción del régimen liberal. Pero era de forma limitada. El nuevo régimen no triunfó ni por la vía parlamentaria ni la revolucionaria. La clave fue el ejército, en el que tuvo que apoyarse María Cristina, viuda de Fernando VII, para garantizar el acceso al trono a su hija. La debilidad del nuevo régimen se tradujo en la poca duración de las constituciones, ya que cada partido gobernaba e intentaba elaborarlas a su medida. Los partidos políticos eran débiles, frecuentemente estaban dirigidos por un militar. Solo disfrutaba del derecho del voto una minoría y se adulteraban los resultados de las elecciones. Con estas deficiencias del sistema político fue frecuente el recurso al militar victorioso para la formación de gobiernos y al pronunciamiento militar, que es un golpe de fuerza de un grupo de generales. La preponderancia militar legitimó el intervencionismo del ejército en la vida política e hizo cristalizar una teoría nacional militar que hacía de las Fuerzas Armadas la institución esencial del Estado y la nación. Pero bueno, vamos a ver la evolución política del reinado de Isabel II, 1833-1868. Lo que nosotros en el examen pondríamos como desarrollo. Vamos, primeramente, minoría de edad de Isabel II. Guerras carlistas y regencias, 1833-1843. Regencia de María Cristina, 1833-1840. En este periodo se inició el tránsito político desde el absolutismo al liberalismo. La muerte de Fernando VII dejó el poder político en manos de su viuda y madre de la futura Isabel II, que entonces contaba solamente con 3 años. María Cristina de Nápoles, regente o reina gobernadora, el hermano del rey Carlos María de Isidro, se había convertido en la cabeza del llamado Partido Apostólico. Agrupaba a los monárquicos más intransigentes que deseaban el mantenimiento del absolutismo. Al morir Fernando VII en 1833, don Carlos se negó a reconocer la legitimidad de la princesa Isabel y se autoproclamó Carlos V. Sus partidarios, los carlistas, se levantaron en armas y así comenzó una guerra civil que duraría 7 años, la llamada Primera Guerra Carlista. El carlismo, las guerras carlistas. El carlismo, como opción dinástica, apoyó las pretensiones al trono del hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, y sus descendientes, en contra de la línea sucesoria femenina de Isabel II. Su ideario, de una simplicidad extrema, se caracterizó por una identificación del trono y el altar. En realidad, el problema sucesorio no fue más que un pretexto que encubrió la verdadera naturaleza del carlismo, la defensa a ultranza de los valores propios del antiguo régimen, frente a los cambios que llevaba la revolución liberal. En sus comienzos, el ideario político carlista era difuso, pero con el tiempo acabó articulándose en torno a unos cuantos núcleos ideológicos elementales: tradición política del absolutismo monárquico y la recuperación del poder eclesiástico y de los viejos valores del catolicismo. La defensa de una de las instituciones y fueros tradicionales vascos, navarros y catalanes. La idealización del mundo rural y la aversión por lo moderno, materializado en la sociedad urbana y el proceso de industrialización. Como podéis ver, esta gente iba por la mejora del país, por la modernización, siendo irónico. Suponía el carlismo volver al pasado, al retraso, y si España ya en este momento iba atrasada con el resto de Europa, los carlistas solo hicieron nada más que poner la zancadilla a esta modernidad. En resumen, la defensa de la tradición y el rechazo de la modernidad. Socialmente se apoyó en el sector del clero, en especial del clero regular, para los que el liberalismo equivalía a la nacionalización y venta de sus bienes, y una amenaza contra la religión, y que junto a pequeños
Nobles rurales, burócratas y militares, algunos intelectuales reaccionarios fueron los dirigentes del carlismo. La masa carlista estaría formada por una parte del pequeño campesinado que vio amenazados sus fueros o privilegios locales y su situación económica con las nuevas leyes que defendían el liberalismo y parte del artesanado urbano. En cuanto al ámbito territorial, el carlismo encontró eco precisamente en las periferias, donde tenía una cierta importancia el pequeño campesinado de las Vascongadas, Navarra, la Cataluña interior y las zonas maestras, principalmente. Las Vascongadas son el País Vasco, por si alguno se pierde. Las guerras carlistas. Es una guerra civil de 6 años, que provocó 150.000 muertos. No es solo un pleito dinástico, es un enfrentamiento entre los partidarios de modernizar España, los liberales, o seguir el antiguo régimen, carlistas absolutistas. Las aspiraciones de estos grupos absolutistas desembocaron en 3 conflictos armados, conocidos históricamente como guerras carlistas, que representaron un grave problema para la estabilidad política durante gran parte del siglo XIX. La primera guerra carlista, 1833-1840. Los primeros levantamientos en apoyo de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, proclamado rey por sus seguidores con el nombre de Carlos V, ocurrieron a los pocos días de morir Fernando, pero fueron sofocados en todas partes con facilidad, salvo en el medio rural de las Vascongadas, Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia. El bando isabelino contaba con un ejército regular y las ciudades como apoyo, y los carlistas consiguieron formar, a partir del descontento campesino, un amplio ejército popular, que utilizaba la guerrilla como táctica militar. Destacaron generales como Zumalacárregui y Cabrera por parte de los carlistas y Baldomero Espartero por la parte isabelina. A grandes rasgos, las operaciones militares de los carlistas se desarrollaron en 3 fases. La primera estuvo dominada por la personalidad de Zumalacárregui, que al frente de los ejércitos carlistas estabilizó la guerra en el norte. Esta fue, sin duda, la de los grandes triunfos de la insurrección. Conquistaron Tolosa, Vergara, Durango y Eibar. La muerte de Zumalacárregui durante el sitio de Bilbao marcó un cambio en la guerra. En Cataluña todo se limitó al principio a la actuación de partidas aisladas que operaban sin conexión entre sí. Su actividad se centraba sobre todo en las zonas montañosas del norte. Lo mismo ocurre en el Maestrazgo y el Bajo Aragón, con Cabrera. En la segunda fase, el pretendiente al trono organizó una expedición hasta las mismísimas puertas de Madrid. Esta operación quería aprovechar la situación creada en Madrid tras la sublevación de la Granja, que obligó a la regente a entregar al gobierno progresista, derogar el Estatuto Real y restablecer la Constitución de 1812, y realizar una nueva convocatoria de Cortes. La operación carlista fue un fracaso. A partir del otoño de 1837, la suerte de la guerra está decidida. Finalmente, el agotamiento carlista provocó la división interna del movimiento entre los intransigentes, partidarios de seguir la guerra, y los moderados, encabezados por el general Maroto, partidarios de llegar a un acuerdo honroso con el enemigo. Las negociaciones entre Maroto y Espartero culminaron con el Convenio de Vergara, que marcó el fin de la guerra en el norte. No obstante, Cabrera resistió en el Levante casi un año más. El convenio establecía el mantenimiento de los fueros y la incorporación de los ejércitos carlistas a isabelino. El fin de la guerra tuvo también consecuencias políticas, ya que María Cristina terminaría por renunciar a la regencia y sería nombrado el general Espartero como regente, y conformaría el triunfo del liberalismo frente al antiguo régimen. La Segunda Guerra Carlista, 1846-1849. Tuvo lugar en el reinado de Isabel II, durante el gobierno de los moderados.
con Narváez como presidente del gobierno. Se originó no celebrarse la boda entre Isabel II y el pretendiente carlista, el conde de Montemolín, Carlos VI, y tuvo su principal escenario en el campo catalán. La tercera guerra carlista tuvo lugar durante el sexenio revolucionario, 1868-1874, y tuvo como pretexto la elección de Amadeo I de Saboya como rey de España y el fracaso del carlismo en las elecciones de 1872. Se desarrolló bajo la dirección de Carlos VII y su hermano Alfonso Carlos, en Cataluña, Valencia y Aragón. Terminó con los fracasos carlistas de Montejurra y Estella, en 1876. Este conflicto, casi permanente durante la primera mitad del reinado de Isabel II, tuvo importantes repercusiones, destacando la inclinación de la monarquía hacia el liberalismo y el protagonismo político de los militares. Ante la amenaza carlista, los militares se convirtieron en una pieza clave en la defensa del régimen liberal. Además, los enormes gastos de la guerra situaron la nueva monarquía liberal ante serios apuros fiscales, que condicionaron las reformas que llevarían a cabo, como la desamortización. Aquí terminamos la primera parte del tema y en la siguiente entraremos a hablar de la implantación del Estado liberal y cómo comienza a cambiar España durante el reinado de Isabel II.